Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión número 18 del Diplomado en Formación de Líderes para Desarrollo Local basado en Ciencia, Tecnología e Innovación Transformativa. Este diplomado, como ustedes saben, tiene un énfasis particular en la formulación y estructuración de proyectos en ciencia, tecnología e innovación. El diplomado también es realizado en apoyo con la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto Un Valle del Conocimiento, la Red de Universidades para la Innovación del Valle, RUPIP, la Universidad del Valle y el Servicio Nacional de Aprendizaje, CEN. Para la sesión del día de hoy vamos a abordar el tema de exploración de alternativas de coordinación de esfuerzos y la gerencia del tiempo en nuestra primera sesión. Para el día de hoy, como siempre, nos acompaña el doctor Henry Caicedo. Él es doctor en Economía y Gestión de la Innovación, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Es nuestro director científico del proyecto Un Valle del Conocimiento y el coordinador pues, de este diplomado. Y también nos va a acompañar el doctor Edwin Ortega, que viene acompañándonos en las últimas sesiones. Él es especialista en formulación y gestión de proyectos, estudiante de último año de maestría en energías y desarrollo sostenible de la Universidad Iberoamericana de Puerto Rico, ingeniero de sistemas y tecnólogo en electrónica, docente interno de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde lidera el foco de investigación en energía y coordina el semillero de investigación en organizaciones sostenibles, con más de 20 años de experiencia en asesoría, formulación y dirección de proyectos, tanto públicos como privados, bajo diferentes metodologías. Entonces, muy buenos días a los dos y bienvenidos al diplomado. Muy buen día, Maritza, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenos días, Edwin. Profesor Henry, muy buenos días. Profesor Henry. Creo que se desconectó. Ok, entonces, Edwin, pues muy buenos días. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Entonces, vamos a continuar en este proceso ya de estructuración de nuestros proyectos y también hoy vamos a abordar con los estudiantes la guía que vamos a tener para el desarrollo del proyecto. Profesor Henry, muy buenos días. Buenos días para todos, todas. Bienvenidos a esta sección número 18 del diplomado. Como siempre, deseando que tengan un muy feliz día, que tengan una muy buena clase, que sea de muchísimo aprendizaje. Y hoy venimos con ya llegando casi a nuestra parte alta de la formulación y estructuración del proyecto, porque ya estamos en la EDT. Y ese es un tema súper importante porque ya eso nos da prácticamente el esqueleto del proyecto. Bajo esa lógica, nosotros estamos pensando muchísimo en el tema de cómo van. Necesitamos en las próximas 2 semanas hacer un gran trabajo de reuniones y de acuerdos y de trabajo para poder que ustedes vayan al la próxima semana, miércoles, estaremos en la sección 19, donde finalizaremos todo lo que es la estructuración del proyecto en términos del esqueleto, como yo le llamo. También queremos comunicarles que vamos a lanzar a partir de hoy, a poner a disposición de ustedes un instrumento que llamamos acuerdo de voluntades. Esto en respuesta a que muchos de los integrantes del diplomado y que están articulando oferentes con demandantes han manifestado inquietudes sobre el tema de la propiedad intelectual y sobre muchos procesos que hay internamente a la hora de articularse y formular y estructurar proyectos. Entonces, a través de esas vamos construyendo todos de acuerdo a la demanda que ustedes van planteando, los requerimientos que van haciendo, nosotros vamos respondiendo. Entonces, en función de eso, espero Juan Carlos me corrija, desde hoy o a partir de hoy o mañana, ya pondremos un documento que llamamos acuerdo de voluntades, donde
las partes que están formulando los proyectos van a leer y van a decir, bueno, van a firmar ese acuerdo y quedan como vinculados en términos de la lógica del diplomado. ¿Sí? A las 8 de la mañana vendrá la profesora Patricia Guerrero, experta en temas de transferencia de tecnología, pues fue la fundadora de la OTRI, de la Oficina de Transferencia de Tecnología en la Universidad del Valle, la primera oficina de transferencia de tecnología en la región y tal vez de las primeras del país, quien nos va a explicar cómo funciona ese acuerdo de voluntades. Para no pues quitarle tiempo a Edwin y a todos, yo me despido, pero dejo ese anuncio de que a partir de hoy estará a disposición de todos los participantes del proyecto el documento acuerdo de voluntades, donde las partes que están integrando y estructurando el proyecto se comprometen y se ponen de acuerdo alrededor de un documento para asumir derechos y responsabilidades alrededor del proyecto. Entonces, Edwin, quedas con el mando de la reunión y me despido por hoy, reiterando que tengan un feliz día y una feliz clase. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Henry. Entonces seguimos con el doctor Edwin Ortega. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra sesión de hoy. Muchas gracias. Como todos los inicios, un feliz día para todos y agradezco pues, la oportunidad de poder compartir parte de la experiencia dentro de este ejercicio tan bonito que es la formulación y la estructuración de proyectos. Como dice el profesor Henry, como decía ahora, estamos en una fase muy importante y retomando lo que les venía diciendo, que es la estructuración del EDTL, del alcance del proyecto. Y hoy vamos a hablar de algo que hace parte de ese alcance, que es la gestión del tiempo, la adecuada gestión del tiempo dentro de esta estructuración de proyecto en el cual ustedes se encuentran. Y sumado a esos acuerdos de voluntades que son muy importantes en este tipo de convocatoria, en este tipo de llamado a trabajar todo de manera conjunta. Cuando hablamos de gestión del tiempo y entrando en materia, dentro de la gestión del tiempo tenemos unos elementos o unos procesos necesarios, los cuales son la salida de este ejercicio. Lo importante es la planificación de la gestión del cronograma. De la misma forma, como les decía en una sesión anterior, es muy importante que esa planeación, que esa estructuración del proyecto sea muy clara y muy robusta. Aquellas dificultades, aquellas falencias, aquellos errores que tengamos dentro de la fase de planeación del proyecto, pues nos van a cobrar factura cuando estemos en la ejecución. Por eso que están desarrollando ustedes en este momento, aunque sea un ejercicio de propuesta o de borrador para una formulación futura o para una estructuración futura para montarlo en la MGA o la búsqueda de financiación para el proyecto, que sea un ejercicio de borrador, es muy importante que sea realizado a plena conciencia y que esta planificación sea muy bien pensada. Entonces, para que en un futuro no se tengan problemas con cruce de actividades, problemas de gestión del talento humano, sobre asignación de recursos, que son muy comunes encontrar en proyectos por causa de una mala planeación. Entonces, por eso es muy importante la planeación del cronograma, de la gestión del cronograma, hacer una correcta definición de actividades, que ahora lo vamos a hacer. Hay un ejercicio que está preparado para el día de hoy, que es práctico, como todos los ejercicios que hemos venido haciendo y como han visto la metodología que uso en este tipo de ejercicios, hago una combinación de la teoría y la práctica y a diferentes niveles. Como les decía con anterioridad, me encontré, pues, uno de los ejercicios antes de entrar a hacer una conferencia de este tipo es revisar quiénes son las personas que están conectadas, quiénes están dentro del
del ejercicio y cuáles son sus perfiles. Encontré perfiles muy variados, encontré personas algunos que están entrando apenas en el proceso de formulación de proyectos, como algunos conocidos, les comentaba también, algunos conocidos que llevan mucho tiempo en este ejercicio, algunos con los que he trabajado con proyectos a nivel de Colciencias o con otros que he trabajado con proyectos de regalías. Entonces veo que hay gente que tiene ya el bagaje. Por eso haré unas explicaciones que son muy básicas, profundizando en algunos temas para aquellas personas que ya poseen la experiencia y acompañado de un ejercicio práctico. Para ello, hay un documento de actividades que se actualizó esta semana, un archivo que se llama actividades, que se encuentra en las memorias de la sesión pasada, que les recomiendo lo descarguen, porque a medida que vamos a ir avanzando, pues cuando les vaya explicando la lista de actividades, cómo se secuencia la lista de actividades, cómo se genera un diagrama PER o un diagrama de nodos, la idea es que cada uno lo vaya haciendo también, y pues esto es hacer un ejercicio muy práctico y tener la herramienta disponible para hacerlo, facilita el aprendizaje de esto. En esta primera sesión pues nos concentraremos en esto, en el desarrollo de la estimación y la secuenciación de actividades. Y en una segunda parte les compartiremos la guía que ya se encuentra disponible también, o estará disponible dentro de las memorias del día de hoy, en la plataforma, sobre la cual ustedes pueden montar ese esqueleto, como lo llama el profesor Henry, esa estructura del proyecto, para que sea un primer entregable y obtengan una retroalimentación del ejercicio que han realizado hasta el momento. Entonces haré este ejercicio, trataré de ser algo breve en esto para que pasemos a la otra parte, que es la revisión de la guía y a la respuesta de preguntas como siempre. Entonces lo primero es comprender que dentro de la gestión del tiempo tenemos diferentes tipos de diagramas. Aquí tenemos 3 diagramas, los más comunes, los más utilizados. Entonces lo primero es la lista de actividades, el diagrama de Gantt, que es el que se encuentra en el centro. Y a la derecha, el que ven que son unos círculos, que lo pueden encontrar en formatos de círculos, cuadrados, hexagonales, hay muchas formas de estructurarlo, pero es un diagrama de nodos que ven allí, es el diagrama PER. La lista de actividades sí siempre se ha conocido solo con ese nombre. El diagrama de Gantt también es conocido como diagrama de barras, también lo pueden encontrar en algunas bibliografías o en algunos textos como diagrama de barras. Y el diagrama PER, pues también lo escucharán como diagrama de nodos o diagrama de secuencia de actividades. O diagrama de flujo de actividades, también le nombran en algunas bibliografías. El punto de partida de estos diagramas es la estructura del desglose de trabajo. He allí la importancia de esta herramienta. Como van a ver de aquí en las siguientes sesiones, la estructura de desglose de trabajo va a ser el punto de partida para la lista de actividades, para el diagrama de Gantt, para la estructuración de los costos del proyecto, para la gestión del talento humano del proyecto, para la gestión de las comunicaciones del proyecto. Es por eso que se le dio tanta importancia a este ejercicio, porque si este ejercicio, si el diagrama, si la estructura de desglose de trabajo, y soy muy redundante de pronto en este tema, si la estructura de desglose de trabajo no queda bien definida, pues de allí para allá todas las otras herramientas que se aplican derivadas de la estructura de desglose de trabajo, pues van a venir con los errores heredados de esta estructura. Y por eso muy importante la revisión y la alineación con las políticas locales, nacionales de la estructura de desglose de trabajo y de los posibles productos que se puedan visualizar allí. Entonces voy a abrir el otro archivo para que mostrarles cuál es, y de pronto lo tienen a mano, que lo vemos aquí. Este es el archivo de actividades, donde se encuentran etiquetadas las actividades. Las que se encuentran en negrilla son paquetes de trabajo o grupos de tareas. Dependiendo de las bibliografías, si nos vamos a PMI, encontraremos algunos conceptos de diagrama de Gantt. Si nos vamos a metodología de investigación, los llamarán de otra forma. Pero resumiéndolo, aquí tenemos actividades y subactividades o actividades en negrillas compuestas por tareas. Desde matriz de marco lógico se le llaman actividades y tareas, de acuerdo a la jerarquía de proyectos que vimos en una sesión anterior. Y ya en PMI se llaman paquetes de trabajo y actividades, pero el concepto es el mismo. Los que están en negrilla agrupan tareas o agrupan actividades
que son las que se encuentran etiquetadas con letras o con números, dependiendo de cómo lo prefiera quien lo está estructurando. Entonces, yo aquí tengo las etiquetas por letras, de la A a la G, cada una de las actividades. He adelantado un ejercicio de secuenciación, de habilitar las predecesoras, que ya lo vamos a ver más adelante, qué es esto de predecesoras y por qué. Como les repetía, sé que es un tema básico para algunos, pero pues es bueno revisarlo para aquellos que de pronto no lo conozcan o no lo hayan trabajado. Y es puesto unas duraciones estimadas que fueron hechas de manera muy rápida para el ejercicio académico en el cual nos encontramos. Ya ustedes en la práctica, en el documento, en el proyecto real, pues les voy a mostrar la estimación media de tiempos, que es una herramienta muy usada cuando no se tiene un tiempo definido o un tiempo establecido para la duración de una actividad, o cuando tengo un cálculo estimado, cuando puedo hacer el cálculo estimado, pues lo hago directamente. Y hay una segunda pestaña, una segunda hoja dentro de otra hoja de cálculo dentro de este documento, que tiene esta cuadrícula de Excel con unos nodos. ¿Esto es para qué? Para hacer el ejercicio de secuenciación de actividades, el diagrama de nodos o diagrama PER, y dejemos estructurado este ejercicio. Con esta práctica, pues ya ustedes estarán, los que están en proceso de aprendizaje de este ejercicio, ya estarán en capacidad de desarrollar su lista de actividades y el diagrama PER de su proyecto, de cada proyecto. Bueno, continuemos con la presentación y vamos avanzando. Entonces, la lista de actividades es una estructura, la que vemos aquí en la imagen, es una estructura donde tengo cada una de las actividades necesarias para el logro de los productos o para el alcance de las metas de mi proyecto. Se recomienda etiquetar las actividades para identificarlas. Puede ser, como les decía, con etiquetas numéricas o alfanuméricas. En este caso lo tengo con letras. Identificar las actividades precedentes, ya hablamos que es una actividad predecesora, y el tiempo de la actividad. Hay un elemento que se cuestiona mucho y es, bueno, ¿cómo estimo la duración de las actividades? Ahí hay una recomendación de nuevo y es el panel de expertos o el juicio de expertos. Quienes ya tienen experiencia en proyectos similares, quienes ya han trabajado en este ejercicio, pues pueden llegar a estimar la duración de una actividad de acuerdo a la complejidad de la misma. Otra forma de yo darme cuenta si puedo o no estimar una actividad es por nivel de desglose de esa actividad. Recuerden que les decía que aunque la estructura de desglose de trabajo es la base para el diagrama de Gantt, para el cronograma, para la lista de actividades, no significa que en la lista de actividades yo no pueda tener algunas adicionales. Voy al archivo, a la lista de actividades. Es decir, estos paquetes de trabajo, estas actividades que están aquí en negrilla, las que agrupan las otras, sí o sí deben ser acordes a la estructura de desglose de trabajo y se deben ver reflejadas en la estructura de desglose de trabajo, la cual fue desarrollada a partir del árbol de problemas y el árbol de objetivos. Entonces, íbamos siguiendo la secuencia metodológica de mi proyecto y va a haber una conexión entre todas las herramientas. Cuando yo miro la actividad, esta actividad responde a un objetivo específico o a un objetivo general de mi proyecto que responde a una problemática o a una causa que está dentro de mi árbol de problemas. Hay una ruta lógica dentro de la estructuración de mi proyecto, eso es muy importante. Sí es posible que, por ejemplo, en el caso de la actividad G, que es formalización de organizaciones, no me sea claro cuánto tiempo me requiera formalizar las organizaciones, porque es una actividad que en sí misma es compleja, que depende de muchas variables, que es válido que yo dentro de mi lista de actividades pueda hacer un mayor desglose de esta formalización. Entonces, esta formalización yo la desglose como una convocatoria. Por ahí he escuchado una pregunta en la sesión pasada que ¿dónde está la convocatoria? Lo que pasa es que en términos de proyectos, todo este ejercicio de convocar gente, de llamar gente, por lo menos esto, entonces yo digo, bueno, vamos a llamar a asociaciones, vamos a llamar organizaciones, vamos a llamar entidades a que se presenten a algún ejercicio.
es un ejercicio de convocatoria, es convocar. Lo que pasa es que a veces cuando uno habla de convocatoria se piensa en la estructura del proyecto para financiación. Entonces, en este caso, cuando yo digo voy a formalizar organizaciones, empresas, que dentro del ejercicio tengo una formalización de recicladores. Entonces, convocatoria de participantes. Voy a poner 2 ejemplos, no me voy a extender mucho para avanzar. Y otra subactividad que sería la convocatoria, la capacitación y la legalización o la formalización. Y lo estoy haciendo por secuenciación lógica y por las fases que se tienen para lograr esta actividad. Y puedo, en este ejercicio, pues entonces aquí ya esta G ya no vendría a ser una actividad, sino que tendría acá la actividad G, H e I, las voy a poner minúsculas por el caso del ejemplo, y esta pasaría a ser una actividad que agrupa a las otras. ¿Es válido esto? Porque pues, requiero mayor nivel de detalle para poder, puede ser, en un caso, hacer un mejor seguimiento de ese grupo de actividades o hacer una cuantificación más detallada de la duración de cada una de ellas. Entonces, en esos casos puedo hacer eso, es válido. Siempre y cuando esas actividades que estoy desglosando dentro de mi lista de actividades respondan a una que se vea reflejada dentro de la estructura del desglose de trabajo y dentro de mi árbol de problemas. Eso es muy importante. Listo, entonces nos quedaría así y estarían a ser parte de estas subactividades vendrían a ser parte de esta actividad que se encuentra acá arriba. Pero bueno, devolvámonos y de momento para el ejercicio de hoy, pues para no hacerlo muy extenso y que sea muy comprensible, vamos a trabajar con estas 7 actividades para que sea muy sencillo el ejercicio, que son las mismas que fueron tomadas de la estructura del desglose de trabajo, como lo vimos con anterioridad. El paso entonces que debo seguir y explicando un poco este ejercicio, lo que se hizo aquí, lo que tengo aquí en este Excel que tienen presentado, si ustedes verifican o comparan esta estructura con la estructura del EDT, entonces aquí tenemos los 2 componentes o los 2 objetivos que me hacen referencia de los productos que voy a entregar y las actividades asociadas a cada uno de estos componentes, que es lo que permite, abro el árbol de objetivos o el árbol de problemas para que revisemos el ejercicio. Permítame, abro la sesión 1. Bueno, la primera sesión 1 mío sería la 16, donde tenemos el árbol de objetivos y mostrarle la relación entre ambos ejercicios. Entonces, si lo vemos, las que están en rojo son las que están viendo aquí en la lista de actividades, que serían estas 2. Me las voy a colorear también para que las veamos mejor. Entonces, estas son las que estaban en rojo acá en el otro ejercicio. Y estas que están en un color como curúa vendrían siendo estas actividades que encontramos acá. Nuevas tecnologías y organización de recuperadores. Bueno, y entonces ahí vendría la pregunta, ¿y qué sucede con la planta actualizada que también está en negrilla, que también tiene un grupo de actividades, pero no está en ese segundo nivel de nuestro árbol de problemas? Recuerden que esa planta actualizada fue una actividad que surgió del desglose, de cuando se realizó el desglose LDT, y nos dimos cuenta que dentro del ejemplo hipotético que estábamos trabajando, nos dimos cuenta que el nivel de desglose no era suficiente, para definir los responsables de esa actividad. Lo usamos como ejemplo para esto, precisamente, para explicar todo este tipo de situaciones que nos podemos encontrar. Entonces, en el caso de planta actualizada, fue necesario realizar un mayor desglose para tener un responsable visible de cada actividad. Porque decimos que la planta actualizada hay 2 personas, está la gente de infraestructura y están todos los de gestión del talento humano, que son los que se encargan de capacitar. Entonces, hay dos entidades que responden por una misma actividad, lo cual no es recomendable a nivel de gestión de proyectos por el tema de gestión del talento humano. Entonces lo que debo hacer es hacer un mayor desglose. Entonces ahí generé las 2 actividades. Por esa razón,
esta planta actualizada que está en un tercer nivel de mi árbol de problemas, que por lo cual no lo visualizamos en la otra gráfica, sí se ve aquí representado agrupando dos actividades de cuarto nivel, que son adecuar infraestructura y capacitar personal. ¿Con cuáles trabajo dentro de mi lista de actividades? Importante esto, con aquellas que se encuentran en el último nivel de mi estructura de desglose de trabajo. Y a partir de allí puedo hacer un desglose mayor, como les decía. El tema de las predecesoras, continuando y hablando del ejercicio en el cual estamos, de lista de actividades. Bueno, el tema de predecesoras es cuestionarme qué actividad viene antes de qué otra. Pero antes de eso vamos a hablar de la estimación del tiempo en este tipo de ejercicios. Pues tenemos este método PER, como les decía, una forma de estimar esta duración, de decir, bueno, en esta actividad me demoró un día, me demoró un mes, me demoró 2 semanas. Inicialmente el juicio de expertos. Entonces puede ser a través de un panel de expertos, puede ser a través de una consulta de un método Delphi, puede ser dependiendo del nivel de detalle que se requiere y lo estructurado que se quiera la lista de actividades, como yo consulto a las personas y llego a un consenso de decir, bueno, esta actividad la vamos a hacer en un día o en una semana, esta otra la vamos a hacer en 30 días, en 25 días y definimos esa duración. No siempre se hace caso, permítame tomo mi lápiz. No siempre se hace caso, se puede dar la situación en la cual yo tenga un rango de probabilidades. Vengan, lápiz, asociación de punto de pluma. Listo. Aquí encontrarán esta fórmula para estimar duración o costo medio. Ahí está con costo optimista, pero si lo reemplazamos por el tiempo, sería la ecuación con la T. Tiempo estimado va a ser igual al tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista sobre 6, que va a tener la media de mi estimación. Se puede dar este caso, que yo no tenga me excusan la letra, pero escribir con lápiz digital a veces la letra no queda muy bonita. Entonces, cuando se puede dar este caso que yo no tenga un tiempo definido, sino una estimación de tiempos, pensándolo en días, diciendo, bueno, tengo una actividad que es la convocatoria, viendo la convocatoria de las personas que trabajan en la informalidad. Lo optimista para mí, entonces empiezo a definir estos tiempos. Entonces yo, bueno, mi tiempo optimista, pues yo digo que maravilloso si lo podemos hacer en 15 días, ¿cierto? O en 5 días, pongámoslo con datos más cerrados para que no nos quede la división muy compleja. Lo hacemos en 5 días, ¿cierto? Pero tengo también un tiempo pesimista. Resulta que el tiempo pesimista me dice el líder, es que eso no es tan sencillo. Eso usted puede demorar unos 15 días más o menos haciendo ese ejercicio. Entonces, bueno, mi tiempo pesimista son 15 días. Y mi tiempo más probable, que es lo que me dicen o lo me sugieren los expertos, lo que me dice la experiencia, bueno, son 10 días para desarrollar este ejercicio. Entonces, esto lo llevamos a la fórmula. Permítame, lo hago acá abajo por espacio. Entonces, me dice que el tiempo estimado va a ser igual al tiempo, el tiempo optimista, que sería 5 más 4 veces el tiempo más probable, que sería 4 por 10, más el tiempo pesimista, que sería 15, y esto lo divido sobre 6. Aquí tendría 20 más 40, tendría 15 más 5, 20. Venga, hagamos la operación. Sería 60, pero venga, lo hago para que nos quede, sería 5 más, hagamos la multiplicación, 4 por 10, 40, más 15, para que nos quede más detallado, sobre 6, esto me da 5 más 40, 45, más 15, 60. Entonces esto me quedaría 60 sobre 6, dándome un tiempo estimado de 10 días. Lo hice muy a propósito para que me diera muy similar al tiempo más probable y matemáticamente para que fuera muy sencillo de hacer, pero si llevamos esto a la realidad, pues les puede dar un valor aproximado de 12 días, de 11 días, puede variar.
Y es una forma de hacerlo en el caso de que yo no tenga una estimación exacta del tiempo y que tenga un rango de probabilidades. Es una forma de hacerlo. En costeo también se usa este ejercicio cuando tengo probabilidades, ejemplo, una variación en la tasa del dólar, cuando tenga diferentes proveedores para estimar un costo. Entonces esto lo puedo hacer en este ejercicio. Borro las entradas. Listo. Ahí tengo la duración, que en el caso de nuestro ejercicio, si ya lo tienen ahí a mano, se me hizo el Excel. Aquí está. Que en nuestro caso de ejercicio sería esta duración. Ya tenemos una duración estimada. Las puso para no ponernos a entrar en el ejercicio y para poder acelerar un poco la dinámica. ¿Qué sigue? El cálculo del inicio y la finalización de las actividades, que también es muy importante. Dentro de este inicio y finalización, pues la finalización de una actividad va a ser igual al inicio más la duración de la actividad. Entonces, la finalización de una actividad va a ser igual al inicio más la finalización. ¿Qué tengo que revisar para iniciar mi lista de actividades? Una vez haga la secuenciación, alguna vez me haga pregunta de qué actividad es necesaria para realizar la siguiente. Ahorita hablo un poco más de secuenciación y cómo se hizo esto. Entonces, una vez yo haga la secuenciación, una vez diga, mire, lo que pasa es que yo debo realizar la campaña de concientización antes de adquirir vehículos e instalar puntos de venta, puntos ecológicos, porque no me gano nada. Es una lógica que estoy poniendo para el ejemplo, puede ser al contrario o lo puede empezar al contrario, pero lo hice así pues para que nos quede secuenciado. Yo no puedo ponerme a adquirir vehículos y a instalar puntos ecológicos si la gente no está consciente del ejercicio, de la separación en la fuente, porque si no lo hago de esa manera, entonces van a empezar a mezclar las basuras en los puntos ecológicos, van a hacer mal uso de los vehículos, pudiendo deteriorarlos. Entonces es necesario que para yo realizar estas dos actividades tenga como predecesora a la A. Es decir, que hasta que la A no se haya realizado, hasta que no todos tengan conciencia de este ejercicio, no hago estas otras dos actividades. Por eso estas dos tienen como la A de predecesora. ¿Por qué la A no tiene predecesora y qué significa eso? Que esa es la primera actividad de mi cronograma. El no tener predecesora es la que arranca en el día 0. Bajo esa lógica, entonces le voy a asignar un inicio en el día 0, que es lo que tenemos aquí. Y como estoy en Excel, ustedes lo pueden hacer manual, lo pueden hacer con calculadora, pues yo teniendo el Excel voy a aprovechar lo que me facilita una hoja de cálculo y voy a formularlo. Ya sé que la finalización entonces es el inicio más la duración. Tengo una segunda actividad y la teoría me dice el inicio de una actividad es el fin de la actividad predecesora o la finalización de la actividad anterior, que eso obedece también a la lógica que estaba hablando. Decía, una vez yo finalice esta actividad, inicio esta. Entonces, el inicio de la adquisición de vehículos es la finalización de la campaña de concientización. Lo voy a formular nuevamente al estar en Excel. Entonces, este inicio de esta actividad es la finalización de la actividad A. Este número que está acá arriba, el 30. Lo mismo para la siguiente. El inicio de esta actividad es la finalización de la anterior. Allí vamos viendo que este resultado final va a cambiar cuando yo copie esta misma ecuación. Permítame, la escribo. Cuando yo copie esta misma ecuación, cuando yo diga que la finalización es la duración de la actividad más la fecha de inicio. Y ahí lo tengo. Y ya vemos que a medida que vamos copiando la fórmula en las diferentes actividades, tendremos que van variando las finalizaciones dependiendo de la duración de cada actividad. Ahí se nos va configurando nuestro diagrama, pero nuestra secuenciación de actividades, que es lo que vamos a hacer ahora más adelante. Esta actividad, después les voy a copiar esta fórmula, bueno, hagámoslo lista para no enredarnos aquí. En este caso, tengo dos actividades predecesoras, tengo la B y la C. Esta actividad, adquirir equipos para la tecnología, requiere que tenga los vehículos y los puntos ecológicos instalados, que lo puse para el ejemplo.
Y aquí tenemos otra nota en la presentación. Me dice, en caso de tener más de una actividad predecesora, que es este el caso, tengo 2 actividades predecesoras, más de una, se toma la finalización mayor, la que termina más tarde. En nuestro caso, entre B y C, la que tiene una finalización mayor es C, que termina en el día 45. Bueno, diciendo que está en días, ¿no? Y la B termina en el día 38. Tomo la mayor. Entonces, iniciaría en el 45. Simplemente le puedo dar igual a 45 o lo puedo formular aprovechando que estoy en Excel con la función de máximo igual más y selecciono las 2 celdas que son las 2 predecesoras. Y él entonces va a tomar la mayor de las 2. Igual, esta va a ser la sumatoria de las 2 anteriores. Si ustedes lo están haciendo, pues pueden ir avanzando dependiendo del manejo de Excel que tengan. Yo lo estoy haciendo muy pausado, pues dando tiempo a aquellos que no tienen el manejo de la hoja de cálculo o que no han hecho nunca esta actividad. Los que ya manejan lista de actividades, me imagino que ya estarán terminando. Perdón, Edwin, preguntan, en caso de tener subactividades, ¿cómo se realizaría el proceso? ¿O en esta parte solamente se toman actividades, la actividad general y no las subactividades? Aquí tenemos el ejercicio, precisamente por eso, estas 2 que están aquí las voy a pintar de color verde. La actividad que se encuentra en tercer nivel es la planta actualizada, que las voy a colorear para que las veamos mejor. Pongamos esta en azul. La planta actualizada, que es la que está en azul, es la actividad que la tenemos aquí dentro de la estructura de desglose de trabajo. Planta actualizada. Estas 2 son 2 subactividades, la infraestructura adecuada y el personal capacitado, que se encuentran dentro de la gráfica de color verde. Son 2 subactividades que a propósito dejé dentro de la estructura de trabajo, sabiendo que iban a responder esta pregunta, no mentiras, pensando en que esta es una duda muy común. Si fue necesario hacer un desglose, ¿qué hago con ellas? Pues lo que hago es que quienes etiqueto y con quien trabajo dentro de mi lista de actividades, con quien hago la cuantificación de tiempo, inicio y finalización, es con las subactividades. La anterior pasa a ser una agrupación de actividades o una tarea de agrupación, que es lo que está pasando en este caso. Si hubiéramos hecho el otro ejercicio, que cuando puse las otras 3 actividades aquí en la parte inferior, pasaría lo que está pasando en este caso. Formalización de organizaciones que tiene una etiqueta, perdería la etiqueta, pasaría a entrar a un nivel superior, a hacer un grupo de trabajo, y aquí pondría las subtareas y sería con las subtareas con las cuales trabajo la secuenciación y el diagrama PER. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, si no, de todas maneras, me confirman ahorita en el espacio de preguntas, les amplío también, retomamos y les amplío si el punto no quedó claro. Bueno, continuando aquí entonces en estas 2 actividades y respondiendo también al ejemplo, esta actividad no la tengo en cuenta porque es una agrupación, una tarea resumen. Y estas 2 subactividades son las que voy a tener en cuenta, que estas tienen de predecesora a la D, que se encuentra acá. Entonces tomo la finalización de la D, que es el caso de las 2. Y esta última tiene de predecesora a la actividad. Esto también lo organicé las predecesoras así con una intención, y es que cuando miremos ahorita los tipos de actividades, veamos actividades de agrupación, actividades de explosionamiento, veamos actividades paralelas. Aquí en este ejercicio, que es muy sencillo, podemos mirar toda esa dinámica. De igual forma, pues aquí me falta calcular la finalización de estas. Lo hago, bueno, como les digo, lo hago manualmente porque pues, de pronto alguien no ha comprendido bien el ejercicio. Hago la sumatoria de estas 2 y me van a dar la sumatoria del inicio más la duración. Y finalizando, en este caso, el inicio es la finalización de la anterior, que en este caso es la A, acá arriba, dándome la finalización de esta actividad como la sumatoria entre la duración más el inicio. Y allí ya tengo secuenciada mi lista de actividades, tengo cuantificada la duración y tengo definidos los tiempos de inicio y finalización tempranos de mi proyecto. ¿Por qué hablo de finalización temprano? Cuando se trabaje ruta crítica, que trabajaremos en la siguiente sesión, probablemente los acompañe en la otra sesión trabajando ruta crítica, allí hablaremos de holgura de actividades y cómo esa ruta crítica nos permite hacer gestión de los recursos,
gestión del tiempo, nos permite tomar decisiones con la matriz de riesgos. Entonces ya empezamos a ver la importancia de esto en la planeación, como les decía, porque de una correcta planeación de esto me permite una ejecución más simple, más holgada, sin problemas, y cómo se aplica en la práctica, que es muy importante, porque estas herramientas normalmente uno las aprende a manejar, aprende a hacer un cronograma, pero en sí no es cómo desarrollar la herramienta o cómo hacer el cronograma. Lo importante es cómo aplicar esto en un ejercicio práctico y de qué me sirve, que es lo que veremos el día de hoy. Bueno, continuando, pues espero que ya todos los que hayan descargado el archivo tengan la lista de actividades con una estructura muy similar a esta. Bueno, los colores sí los puse yo adicional, no es necesario que lo pinten de colores, los colores los puse solo por un ejercicio pedagógico para explicarlo mejor. Y esta es la famosa lista de actividades, muy importante en la planeación y la gestión de proyectos, porque la lista de actividades es el punto de partida de mi diagrama PER y el punto de partida de mi diagrama de Gantt, de los otros dos diagramas que mostraba inicialmente. Ahora vamos a hablar del diagrama de red del proyecto. ¿Qué es el diagrama de red y para qué nos sirve? El diagrama de red pues, nos permite tanto planear como supervisar el avance del proyecto. Nos permite de manera gráfica ver el flujo de actividades. Es un diagrama de flujo de actividades lo que vamos a desarrollar, pero derivado del plan de trabajo de la estructura de desglose de trabajo. Ese es el punto de partida para realizar mi red del proyecto. ¿Cómo se ve una red de actividades? Como la gráfica que están viendo allí, es un grupo de nodos secuenciados a través de flechas. Las flechas me indican la dirección o el flujo del tiempo. Para hablar de una red de actividades es necesario tener una terminología básica, unos conceptos básicos, unos términos necesarios para trabajar aquí. Y vamos a ir definiéndolo dentro de mi otro diagrama. Vamos al diagrama y hagamos el diagrama inicialmente. Entonces, una vez teniendo este ejercicio, nos vamos a la hoja 2. Y aquí tengo las actividades de la A a la G. Cada círculo de estos es una actividad. Quiero hacerlo en paralelo para que vayamos avanzando y vayamos continuando con las actividades. Entonces, una actividad es un elemento que consume tiempo. Es posible que una actividad necesite o no recursos, es una opción. En su mayoría, casi todas las actividades consumen recursos, y mirándolo desde la práctica, el tiempo también es un recurso. Entonces, al consumir tiempo ya hay un consumo de recursos. Bueno, ¿en qué caso una actividad no consume tiempo ni recursos? Aquellas actividades que no demandan tiempo y que son definidas dentro de un diagrama solamente para un ejercicio de revisión o observación son los que llamamos hitos del proyecto. El hito del proyecto puede ser definido como un punto de revisión, un punto de parada y revisión del proyecto, o se puede dar el caso de que yo una actividad la pueda definir como hito. Cuando veamos el cronograma de actividades, cuando lleguemos al diagrama de Gantt, definiremos algunos hitos y veremos más en detalle cómo se utiliza el hito, para qué sirve el hito, cómo defino el hito en un cronograma, un diagrama de Gantt montado en un Excel o un diagrama de Gantt en Gantt Project o en Microsoft Project, porque pues, procuraremos tener el espacio para, no en detalle, porque el tiempo es corto. Aunque el diplomado tiene una duración extensa, el tiempo es muy corto. Este tema de proyectos es bastante extenso frente a todo lo que se puede abarcar y revisar, pero sacaremos el tiempo necesario para mirar algunas herramientas, porque eso lo pidieron en los comentarios de la sesión pasada. Normalmente cuando termina la sesión yo me quedo leyendo y respondiendo algunos de los comentarios que ustedes envían, y algo que pedían era eso, revisar las herramientas. Varias personas lo pidieron. Entonces trataré de sacar un tiempo breve y mostrar algunas de las herramientas y la aplicación práctica de esto en diferentes herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos. Entonces, definido que es una actividad, como les mostraba, es algo que consume recursos. Encontrarán diagramas de red como los dos ejemplos que les muestro allí, como un círculo o como un cuadrado, en otros casos hexagonales.
rectangulares. Eso no modifica la lógica del diagrama PER. Es más una preferencia de quien lo diseña. Y hay un ejercicio, es cómo dibujo o dónde ubico la actividad predecesora. Entonces, en este caso, la actividad C es predecesora de la actividad D. La actividad que está en color naranja es la predecesora de la actividad que está en color azul. Eso que en este caso tendría el nombre de sucesora. Entonces, aquella actividad que precede a la otra en tiempo va primero con la flecha que indica la secuencia del flujo de tiempo y debe ser, si es una condición dentro del diagrama PER, que la actividad predecesora debe ser finalizada para poder dar inicio a la actividad siguiente o a la actividad sucesora. En este caso, en nuestro diagrama, entonces tenemos dos actividades que le preceden a la actividad, bueno, tres actividades con la G que está acá abajo. Pero pues concentrémonos en la E y la B inicialmente. Entonces sabemos que A es una actividad que no tiene ninguna predecesora. Entonces yo sé que A es mi actividad inicial. Como les digo, este Excel que lo configuré para que ustedes puedan ir diseñándolo. Y la cuadrícula, la forma de las celdas en esta cuadrícula las configuré para que cuando hagamos ruta crítica, para los que ya manejan el tema y los que no, una les voy adelantando, cuando hagamos ruta crítica simplemente ponemos aquí las cuadrículas y podemos agregar aquí los tiempos y hacer los cálculos directamente en el Excel. Es mucho más práctico hacer un cálculo de ruta crítica con una herramienta de estas. Entonces tenemos la actividad A y la actividad B. Revisamos y nos damos cuenta que la actividad B tiene de predecesora la actividad A. Entonces aquí tengo la actividad B y tomo una flecha que me va a unir a la actividad A y me van a aparecer los nodos con la actividad B. Ahí ya tengo la secuencia. Puede estar una frente a la otra, sino que como yo sé que hay actividades en paralelo, entonces de una vez la estoy poniendo por acá arriba para que me quede organizado mi gráfico. Estoy anticipando al ejercicio. Ahí ya tengo una actividad predecesora dentro de mi diagrama. Hay otro concepto dentro de la terminología y es que es una ruta. Una ruta es la secuencia lógica que siguen las actividades o aquellas actividades que están interconectadas y dependen una de la otra. Por lo menos en este caso, tenemos dos actividades que dependen de D, perdón, E y F, y tenemos dos rutas dentro de este diagrama PER que estamos viendo aquí. La ruta de la parte superior, que son las que vemos aquí, que empieza con la actividad C, pasa a la actividad D, luego la actividad E y la actividad G. Y la otra ruta que pasa a la actividad D, no pasa por la E, pero sí pasa por la actividad F y la actividad G. Las actividades E y F son independientes. La F no depende de la E, ni la E depende de la F. Por eso están en rutas diferentes. Por eso vemos que E y F no se encuentran en la misma ruta. Pero las otras actividades sí son dependientes entre ellas. La G depende tanto de E y F como de D como de C. La G es dependiente de todas las anteriores. Eso es lo que a nivel teórico definimos como dependencia de una actividad de la otra. Y aquí en este caso, pues continuando con mi diagrama, me voy a la lista de actividades que ya tengo definida previamente y me doy cuenta que la C también depende de la A. Entonces ubico la C y le pongo otra flecha. Pueden copiar y pegar o decirle que van a insertar una flecha como lo prefieran. Yo lo voy a copiar y pegar por facilidad, pero les dejo una flecha ahí para que de pronto sea mucho más rápido y práctico el ejercicio. Y de una vez me voy a adelantar porque ya sé que la G, voy a ir avanzando un poco más rápido, porque ya sé que la G también es sucesora o tiene o depende de la A. También tiene la dependencia aquí relacionada. Entonces le voy a poner la flecha a esta también. Listo. Lo estoy haciendo un poco lento, dándole tiempo a los que están haciendo el ejercicio en sus casas, que puedan ir haciéndolo también ahí en la marcha. Ya tengo las tres actividades que dependen de A. Voy de nuevo a mi lista de actividades y verifico la actividad siguiente, la D. La B tiene dos actividades predecesoras, la B y la C. Entonces voy a hacerlo aquí, ahorita miramos la definición de este tipo de actividades. Aquí pongo la B. La secuencio. Y tiene la C.
La secuencio acá. Vamos a la diapositiva, como les decía, iba a ir pasando de la teoría a la práctica constantemente. Entonces, ya teniendo claro cuál es la ruta, miren que aquí en el ejercicio ya se nos está dando, ya tenemos 3 rutas. En este ejercicio tenemos una ruta por acá que a partir de A se va por B, una que se va por C y otra ruta que se va por G. Y hay 3 rutas visibles en este ejercicio. Entonces aparecen diferentes tipos de actividades. Aparecen actividades de fusión, paralelas y explosión. Una actividad de fusión es aquella que tiene más de una actividad predecesora de manera inmediata, ¿cierto? Tiene, por lo menos en este caso E, que es la que está en color naranja, tiene a C y D predecesoras. E sería la actividad de fusión. Tiene múltiples actividades que se fusionan en ellas. O por eso tiene varias flechas que convergen hacia esta actividad. Si vamos a nuestro ejercicio, aquí ya tenemos actividad de fusión. Aquí ya tenemos a D, que es una actividad que fusiona estas 2 rutas. La ruta que viene por B y la ruta que viene por C. Un punto de encuentro. Tenemos también actividades paralelas. Aunque las actividades paralelas tienen una condición de opcional, una condición opcional, dependiendo de las circunstancias, es muy circunstancial, que ya va a descripción o a discreción o a decisión del líder del proyecto, de quien está liderando, gerenciando el proyecto en el momento de su ejecución. ¿De qué depende de esto? De varios factores, de si las actividades son críticas y consecuentemente de la holgura que tiene una actividad, de los recursos necesarios para ejecutarlas. Entonces, dependiendo de la estrategia o de la decisión necesaria en el momento, yo puedo optar porque las 2 actividades se ejecuten al mismo tiempo o no, que es el caso de las actividades que vemos ahí, que serían C y D. Cuando hagamos ruta crítica, veremos los casos en los cuales yo puedo mover actividades con la holgura y jugar con este diagrama para optimizar la ejecución de mi proyecto y optimizar tanto recursos y tiempo, que es una de las funciones de un líder de un proyecto, de un gerente de un proyecto. Si vamos acá a nuestro ejercicio, según lo que hemos graficado, tenemos ya 3 actividades paralelas. Tenemos a B, a C y a G como actividades paralelas. Las vemos que están ubicadas en la misma línea. Como les decía, no significa que se vayan a ejecutar al mismo tiempo, que vayan a iniciar al mismo tiempo. Depende de todas las circunstancias y toda la situación del proyecto en su momento. Miremos cómo vamos de tiempo y continuemos con el ejercicio. Finalicemos nuestro diagrama PER para pasar luego a diagrama de Gantt y alcanzar a ver también la guía técnica. Lo que me dice esta lista de actividades que tenemos ya secuenciada es que E y F vienen de una actividad común que es la actividad D. Entonces, si vamos al PER, me dice que la actividad D tiene a otras 2 actividades que vienen de ella, que son E y F. Creo que ya todos lo han comprendido. Como les digo, si alguien no lo comprende, me dice y les amplío al final. Y entonces aquí las voy a poner de una vez. Ya sé que estas 2 vienen de la actividad D. Y les agrego sus correspondientes conectores, que son, al ser un diagrama de flujo, son flechas que indican flujo de tiempo. Y en este caso, diferente a los otros diagramas otro tipo de diagramas de flujo que van de arriba hacia abajo, estos van de izquierda a derecha. Y listo. Quedó mi diagrama PER. Aún no terminado, pero ya está estructurado. Esta va a ser como la estructura de mi diagrama. Continuemos. Ya vamos a cerrar el diagrama ahorita que lleguemos a ese punto. Tenemos actividades explosivas que bifurcan el proyecto, y es aquellas actividades que después de ellas hay más de una flecha de dependencia o que surgen de ellas. Si miramos ahora el diagrama, que ya está un poco más terminado, tenemos a 2 actividades explosivas aquí que serían A y D. No siempre, pero es muy común que estas actividades explosivas sean críticas, ya que de ellas dependen muchas otras actividades. De todas maneras, miraremos la metodología para indicar cuál es la actividad crítica, la cual es agregando el seguimiento y haciendo el cálculo de los tiempos, tanto cercanos como lejanos de cada uno de estos nodos, y definiremos cuál es la ruta crítica y qué decisiones podemos tomar con ello. Entonces, hay unas reglas básicas cuando yo estructuro un diagrama PER, como todo mapa mental, porque esto también es un mapa mental, es algo que me permite ver de manera gráfica un ejercicio teórico. Como todo mapa mental tiene unas reglas. ¿Cuáles son las reglas de este ejercicio?
Bueno, como lo que les venía diciendo, las flechas o el flujo de tiempo viene de izquierda a derecha dentro del diagrama PER. Es una característica de este tipo de diagrama. En el tema de predecesoras, yo no puedo dar inicio a una actividad. Yo no podría dar inicio a la actividad D mientras B y C no se hayan finalizado. Es por esa razón que el tiempo de inicio de la actividad D es el último tiempo de finalización de estas dos actividades o la finalización mayor. La que termine después es la que me le da el inicio a esta actividad. Mirándolo con un ejemplo práctico dentro de una secuencia de actividades, es como cuando yo me despierto en la mañana. Me despierto en la mañana, digamos que desayuno primero, o me despierto, me doy una ducha, me visto y desayuno. Mirando la secuencia lógica de actividades, yo primero me ducho y luego me visto. Yo no me puedo vestir hasta que no termine de ducharme. Eso es lo que me dice esa norma. Hasta que usted no termine la actividad predecesora, no puede hacer la siguiente, ¿cierto? Es posible atravesar flechas en este tipo de diagrama. En otros, hay diagramas en los que eso no está permitido, pero en este caso, si yo tuviera esta actividad por acá, es posible que esta flecha atraviese las otras, no hay ninguna restricción sobre eso. Hay otros tipos de mapas mentales que esto no lo tienen permitido o que requieren de un salto cuando hay una actividad que se cruza, pero entre estas no hay ningún problema que se crucen actividades, no hay ninguna restricción de este tipo. Cada actividad debe contar con un número único de identificación o una etiqueta, que en este caso son letras. Estas etiquetas deben identificar a cada una de las actividades, debe ser único, no pueden haber dos actividades que tengan la misma letra. Esta es una norma que a veces se nos complica un poco cuando estamos haciendo la estructuración de la lista de actividades, que nos dice, mire, cada actividad sucesora debe tener una letra o un número mayor a la anterior, a las predecesoras. Entonces, a veces estamos secuenciando y nos damos cuenta que la predecesora de esta actividad era esta que estaba por acá abajo. ¿Listo? Entonces, lo que yo puedo hacer ahí es reestructurar mi lista de actividades. Subir una actividad o bajar la otra para poder que las etiquetas queden en orden. Pero esta regla, aunque está ahí metodológicamente está escrita y está dicha, no siempre se cumple. Hay veces que se complica esa situación, entonces esta regla a veces es común encontrar que no hay una secuencia lógica, entonces que podríamos encontrar, porque como les digo, es complejo, entonces a veces encontrarán por acá la D y más adelante está la C, que no es lo recomendable. Entonces, en lo posible, tratar de cuando se estructuran las actividades, llevar una secuencia lógica de cada una de ellas. No se permiten circuitos cerrados. Cuando hablamos de circuitos cerrados, son ciclos que una actividad lleve a una actividad anterior, es decir, una retroalimentación. Lo voy a hacer aquí en el ejemplo para que lo veamos muy práctico. Es decir, que si yo tengo aquí una actividad E, yo no podría llevar una flecha que venga de E de nuevo a B. Esto sería un ciclo cerrado. De B entraríamos a D, de D vamos a E, luego nos devolvemos a E. Y ya que esto no es un flujograma condicional, que es lo que nos dice la regla 7, al no ser condicional, yo no tengo la posibilidad de decir que una actividad es opcional o que una actividad yo puedo tomar una decisión de irme por un camino o por otro, como en el caso de árboles de decisiones o diagramas de flujo de datos, donde yo si llego a una condición, le digo, si se cumple esta condición, haga esto, si no se cumple, haga lo otro. Aquí no, aquí todas las actividades se deben realizar. Si yo tengo un ciclo cerrado en este caso, me quedaría en un bucle infinito en el tiempo y generaría una problemática en la línea temporal. Entonces, sería en contra de las leyes de la física, ¿cierto? Tener una flecha aquí que vaya hacia atrás implicaría que estoy viajando al pasado, que estoy devolviendo en una actividad que ya hice. Eso no es posible. Eso no es posible desde las leyes de la física y desde las leyes de los diagramas PER, como lo acabamos de ver. Y como les acabo de decir, no se permiten las afirmaciones condicionantes. Un sí, sucede esto, hago esto, lo otro no. El diagrama PER es una descripción de las actividades que sí o sí se van a realizar. Ninguna actividad que esté dentro de mi diagrama o dentro de mi lista de actividades es opcional ni es condicional. Y esta regla 8, que a propósito hice este diagrama PER de esta forma,
con unos diagramas, unos nodos por ahí sueltos. Esta regla 8 me dice cuando hay muchos comienzos o muchos finales puede utilizarse un nodo común, un nodo de inicio y un nodo de fin. ¿Qué sucede aquí? Inicio tengo solo uno, tengo la actividad que me da el inicio, maravilloso. Pero tengo 3 nodos sueltos, tengo a E, a F y a G por acá, que no tienen una finalización común. ¿Qué hago allí? Voy a utilizar otro nodo, voy a copiar este nodo de acá y a este le voy a poner fin. Joyas técnicas, lo voy a extender para poder escribir dentro de él. Perdón, Este, hay algunas ¿sí? personas, una persona que nos dice que esto cambia, el EDT cambia después de esto. Después de hacer el diagrama de red, no, porque el diagrama de red surge a partir de la estructura de desglose de trabajo. Respecto a la pregunta que creo que viene asociada cuando decía reestructuro mi lista de actividades, el cambio no es mayor. Sí implicaría de pronto modificar los códigos. De pronto si yo digo en estos casos, vamos al EDT para explicarlo mejor. Lo que pasa es que este ejercicio de sistema de recolección de transporte selectivo tiene que hacerse antes de los hábitos de clasificación de residuos, que eso también lo puedo ir pensando cuando hago mi estructura de desglose de trabajo. Si esta actividad, la 1.2, va primero que la 1.1, pues lo que debo hacer es cuando hago mi estructura de desglose de trabajo, cuando la estoy montando, y muy buena pregunta traerla al caso, lo que debo hacer cuando estructuro mi EDT es que esta lista de actividades que se encuentran aquí también tengan una secuencia lógica. Cuando estoy haciendo mi árbol de problemas, también debo tener pensado esa secuencia lógica. Digo, muy importante, muy buena pregunta, ya que pues lo que debo hacer, pensando a futuro, ya que estamos viendo este ejercicio, es tratar de ir poniendo las actividades que se realizan primero al lado izquierdo dentro de mi EDT. Pero no implicaría un mayor cambio, no implicaría reestructurar el EDT, simplemente sería modificar, cambiar en un caso la actividad 1.1 por la 1.2 y modificar los códigos. Pero lo ideal, cuando ya ustedes, que era donde decía, lo ideal es que el EDT quede muy bien construido para no entrar a tener que hacer correcciones, porque eso es demandante en términos de tiempo, de desgaste. Entonces, la recomendación es cuando ustedes tengan su estructura de desglose de trabajo, y también les decía eso, este es el momento de hacer todos los cambios y ajustes. Revisen que sus actividades tengan al menos una secuencialidad de izquierda a derecha, que las que se deben hacer antes, las que son predecesoras de las siguientes, dentro de las subactividades, en este caso para 1.1.1.2, lo mismo para 2.1 y 2.2, de manera independiente. Miro primero estas dos de la izquierda y verifico cuál es antes que la otra, lógicamente, y luego la 2.1 y 2.2 hago un análisis lógico de cuál va primero que la otra, y la que está primero la pongo a la izquierda y la otra a la derecha, antes de enumerar y hacer mi diccionario de EDT, porque ya después es complejo. Pero les decía también que es muy común que esa regla no se cumpla siempre en los proyectos, porque por más que la regla esté establecida y que se tenga que tener un orden lógico de la secuencia de izquierda a derecha, a veces es imposible, porque puedo tener por acá una actividad, una 1.2.1 que tiene como predecesora otra que está mucho más adelante. Se puede dar el caso. Entonces podríamos decir que esa regla tiene algunas excepciones. No es tan estricto su cumplimiento como las demás, que las demás sí o sí se deben cumplir. Entonces es posible que encuentren una actividad adelante o atrás de la otra. Listo, porque también allí nos están preguntando qué pasa si mi proyecto lo tengo contemplado la ejecución por etapas, con el fin de hacer un análisis de pivote antes de pasar a la segunda fase de ejecución. ¿Cómo lo plasmo en esa metodología? En este caso, cuando lo tenemos por etapas, pues sería mucho más sencillo, inclusive se da mayor facilidad para este ejercicio, porque al tenerlo por etapas, cuando se estructura la EDT, cuando se define la EDT por fase o por etapas, ya ellos van a tener la secuencia lógica dentro de los entregables. Entonces, cada producto o cada entregable, venga, voy al EDT para responder a esa pregunta, cada componente de estos responde a una fase, a una etapa. Y cuando mi proyecto está por fases, se requiere una fase finalizada o hasta que yo no finalice esta fase, no inicio la siguiente. Entonces es muy sencillo y no van a tener ningún problema con que vayan a encontrar cruce de actividades en un proyecto realizado por etapas. No sé si haya más preguntas.
Estoy revisando, es que ahí le pido a las personas que nos están enviando los comentarios que por favor sean muy claros en las preguntas, porque a veces nos ponen como solo frases muy cortas y no es muy claro la pregunta. Entonces, sí le pido a nuestros participantes que puedan, por favor, en cada comentario que hacen, ser muy claros en la pregunta para poder transmitirla. Entonces, por ahora, sigo revisando las preguntas. Ok, sí, y otra cosa, en este caso no estoy viendo las preguntas porque como estoy con las dos herramientas, estoy con el Excel y el PowerPoint, entonces tengo las dos pantallas ocupadas, no puedo estar leyendo los comentarios, entonces por eso ahorita abrimos un espacio para dar respuestas. Con eso construyo la red de actividades que tiene la secuencia que la que tenemos allí. Aquí podemos ver un ejemplo con 3 rutas también, inicio, A, B, C, fin, la otra que va por de la A a la C, a la E y al fin, y la otra que salta de la A a la D y luego al fin. Aquí tenemos un ejemplo con 3 rutas, que es el ejemplo que voy a usar también para ruta crítica y que será aplicado dentro del Excel. No sé si haya preguntas, ahí ya cerramos con esto, cerramos el diagrama de red y tenemos nuestro ejercicio. Bueno, perdón, no he terminado el diagrama de red, me desvié con la pregunta y lo dejé incompleto. Entonces aquí tenemos un nodo, qué pena estaba explicando esto, tenemos un nodo que me va a generar la finalización, que va a ser un nodo que va a agrupar estas actividades. Entonces voy a agregarle los conectores, las flechas de secuencialidad, entonces llevo todos esos nodos que quedan sueltos al final, no puede quedar ningún nodo en el aire, por lo menos F, que no nos vaya a olvidar F que está por ahí solito abajo. Entonces, aquellos nodos que quedan al final sueltos, los llevo acá, a la finalización, lo que me permite hacer un cálculo lógico de la ruta crítica más adelante. Los voy a organizar un poco anticipándome al ejercicio de ruta crítica, por eso la hoja es bastante amplia, déjenlos separados. Los que están haciendo el ejercicio, déjenlos separados para que cuando hagamos el cálculo de ruta crítica en la siguiente sesión, tengamos el espacio suficiente para hacer los cálculos de cada uno de los tiempos. Tampoco de manera exagerada, pero sí dejarle espacio. Lo que vamos a necesitar son 6 cuadros para cada uno, para hallar los 4 tiempos y otro cuadro adicional para la holgura. La duración se la podemos poner en la parte inferior. Entonces, procuren que los nodos tengan espacio en la parte inferior y en la parte superior para hacer el ejercicio que continúa en la próxima sesión. Y aquí ya podríamos decir que tenemos mi diagrama PER finalizado, o mi diagrama de nodos de mi proyecto, que me da cuenta de la secuencia lógica de actividades. Ya sé qué actividad precede a las anteriores, cuál debo hacer primero. Miren que no lo tengo aún con ruta crítica, no tengo muy definido con todos los otros elementos, pero aquí ya puedo darme cuenta que la primera actividad de todas es la A, que la tengo aquí en mi lista de actividades. Después de la A tengo que hacer la B, la C y puedo estar iniciando la G, que es lo que me muestra el diagrama, que ahí es donde hablamos de las actividades en paralelo y adelanto un poco ese tema. La G que está por acá abajo, yo podría tomar la decisión dependiendo de la duración y de la holgura que hay que calcularlos, pero olvidándonos de ese tema, yo podría la decisión de arrancarlas aquí con B y C al mismo tiempo o arrancarlas más adelante si tengo la holgura, ¿cierto? Si es posible con E y F, que todavía no lo sabemos, cuando calculemos los tiempos sabremos si es posible ejecutarla con ellas o si ejecutarla en paralelo con D, pero me da cierta libertad de decisión dependiendo de la holgura que posea, que lo vamos a revisar más adelante. Y miraremos las condiciones en las cuales yo puedo jugar con esa holgura y mover actividad dentro de mi proyecto. Entonces aquí voy mirando ya no solo a la planeación, sino que me voy anticipando a la gestión del proyecto y mirando posibles situaciones que también están conectados con la misma matriz de riesgos. Les decía que lo bonito de la metodología de proyectos es que todas las herramientas están conectadas y secuenciadas, que es lo que se revisa también cuando se hace evaluación de proyectos, que haya una continuidad lógica y que haya una secuencia y una relación entre las herramientas. Entonces, la misma matriz de riesgos, tanto la matriz como el mapa de riesgos, tienen relación con este ejercicio que estamos haciendo, con el PERP, porque aquí encontraré unas actividades que son críticas y a las cuales debo prestar principal atención para hacer un correcto análisis de riesgos. Entonces, todo está interconectado entre sí. No sé, pues aquí ya vamos a pasar al diagrama de Gantt. No sé si haya más preguntas. Bueno. Nos preguntan cuándo se utiliza el diagrama de PERT o el diagrama de Gantt. Cada uno
tiene una función, es más común utilizar el diagrama de Gantt, y el que se presenta en un proyecto, el que se pide ante una convocatoria es el diagrama de Gantt. El diagrama PER es más una herramienta para la gestión del proyecto. Si se usa una herramienta de gestión de proyectos, podríamos decir que no es necesario hacer el diagrama PER. El diagrama PER es la herramienta que utilizo para hacer el cálculo de ruta crítica. Que, como les decía, no siempre tengo que tener un software de gestión de proyectos para hacer una planeación y una correcta gestión de mi proyecto. Yo lo puedo hacer en papel, que es lo que les estoy mostrando en este momento. Bueno, en este caso no es papel, sino un Excel, pero es lo que estoy mostrando en este momento. Entonces, el diagrama PER, cuando yo tengo un Microsoft Project, todo este ejercicio que estoy haciendo aquí me lo ahorro, porque yo cojo la lista de actividades, lo monto en la herramienta, hundo un botoncito que le digo, indíqueme cuál es la ruta crítica, y él me muestra una vez cuáles son las actividades críticas y me ahorro todo este ejercicio. Pero no siempre tenemos la licencia de una herramienta para gestión de proyectos, o no siempre requerimos. Y adicional a esto, pues el ejercicio académico. Recordemos que estamos en una diplomatura, y esto que estoy haciendo aquí es necesario para comprender el concepto de qué es la ruta crítica, qué es la secuencia de actividades, pero el que más se utiliza, dando respuesta a la pregunta, es el diagrama de Gantt, y es el que más común van a encontrar en cualquier tipo de formulación de proyectos. Rara vez encontrarán un diagrama PER en una ficha técnica de un proyecto, pero es una herramienta necesaria para hacer gestión del proyecto, y es muy bueno conocerla. ¿Alguna otra pregunta? No, señor, podemos seguir con el siguiente tema. Ok, voy a mostrar diagrama de Gantt. Es un tema muy corto para pasar a la guía. Listo, entonces continuemos. Un segundito, voy a la presentación. Y vamos a hablar de qué es el diagrama de Gantt, y vamos a mirarlo en Excel. De momento vamos a mirar en Excel, le muestro Gantt Project y le muestro el Microsoft Project. ¿Qué es esto? Pues es la visualización gráfica del tiempo. El diagrama de Gantt es la que me permite, pues primero, planificar mi proyecto, saber en cuánto tiempo lo voy a ejecutar, mirarlo a nivel de calendario. Yo creo que con este sí estamos muy familiarizados. En las imágenes utilizo ejemplos de diferentes herramientas, ya que no existe una sola presentación, un solo diseño de diagrama de Gantt. Existen múltiples herramientas para esto, y como les decía, se puede hacer en papel, se puede hacer en Excel. No se requiere de un software profesional para manejar un proyecto y para definir un diagrama de Gantt, que es lo que quiero dejar como mensaje el día de hoy. Todos podemos planear proyectos, todos podemos gestionar proyectos con herramientas básicas. Entonces les voy a mostrar cómo hacer un diagrama de Gantt con Excel, que es muy sencillo y que queda una vez conectado con las actividades y se actualiza automáticamente. Bueno, entonces, como les decía, esto me permite pues visualizar todas las actividades de manera gráfica, con una secuencia lógica en un diagrama de barras, que es lo que estamos viendo allí. Se realiza a partir de la lista de actividades. Entonces ya tuvimos el diagrama PER, que fue realizado la lista de actividades. Ahora volvemos a esa lista de actividades para hacer nuestro diagrama Gantt. Inclusive lo vamos a construir sobre la misma lista de actividades, que es la que tenemos acá. Voy a hacer dos ejercicios. Voy a mostrar qué sucede cuando yo voy a hacer mi diagrama de Gantt dentro de un Excel, que me puede encontrar dos situaciones. Yo le cuadro aquí ajustar esto, no, dejémoslo así sin ajustar, que luego lo amplío. Depende mucho de la versión de Excel que yo tenga. Pues me imagino que ya todos tendrán una versión 2013 hacia acá, que son como las que ya vienen con las sugerencias de gráficos, y que prácticamente nos dejan el diagrama PER listo. Pero los que tengan versiones más viejitas, o dado el caso no tengan Excel, sino que estén utilizando otra herramienta diferente, estén utilizando un OpenOffice, estén utilizando alguna herramienta en línea de hoja de cálculo, para ello les voy a explicar cómo se hace este diagrama de manera manual, paso a paso dentro de una hoja de cálculo. Y luego lo miramos en Excel, que en Excel con 3 botones yo ya tengo mi diagrama de PER diseñado. Perdón, mi diagrama de Gantt diseñado. Entonces lo que debo hacer cuando tengo otra hoja de cálculo diferente, que no tenga todas las herramientas que me ofrece un Excel, es utilizar primero, esto está quedando grabado porque siempre que explico esto me dicen grábelo, este va a quedar grabado y lo pueden repetir muchas veces. Entonces lo primero es seleccionar una celda en blanco, ¿cierto? Y en una celda en blanco, en los diferentes tipos de gráficos que yo tengo los gráficos de barras o de columnas.
Dentro de los gráficos de barras, las barras de 2D, busco las barras apiladas. Las barras apiladas es en la que va una barra con un dato, que utiliza 2 series de datos, lleva una barra con un dato y a partir de la finalización de esa barra continúa la siguiente. Entonces utilizo mi barra apilada. Tengo un gráfico de barra apilada. A este gráfico de barra apilada, que permítanme, aquí voy a reducir el zoom para poder tener mayor control. Este gráfico de barra apilada en blanco le voy a empezar a agregar series de datos, para la cual le doy clic derecho y le digo seleccionar datos. Lo estoy haciendo en Excel, pero este proceso es muy similar en otras herramientas de hojas de datos. Los datos que voy a agregar en este caso serían los valores que tengo en la duración desde la primera actividad, así esta sea una actividad de resumen. Y ya tengo mi primer gráfico. Y agrego el inicio. Los puse a propósito hacia el contrario para que lo vean muy similar a cómo lo van a hacer después. En este caso, la serie de 2, que es el inicio, es la serie que tiene que estar en la parte superior. Y la duración es la segunda serie, la que va en la parte inferior. Entonces, en este caso, el inicio de la actividad es la que está de color naranja y la duración es la que viene en color azul. ¿Qué me falta? Las etiquetas de esta serie de datos, estos números que ven de aquí del 1 al 12, los que ven acá, los voy a editar. Le voy a decir que no utilice esos números, sino que utilice mi lista de actividades, de las que tengo ya aquí definidas. Y miren lo que pasa acá. Ya aquí en mi diagrama de barras me aparece la lista de actividades. Pero si lo analizo, versus el diagrama que tengo acá, formalizar, el que aparece acá primero, que es formalizar organizaciones, está acá de último, formalizar organizaciones. Y el que está de primero, que es hábitos de clasificación de residuos en la lista de actividades, aparece de último en mi diagrama de Gantt. Está al contrario. Esto se soluciona de una manera muy sencilla. Le doy clic derecho y le digo que voy a darle formato a este eje que está al revés. Y aquí hay una opción que me dice poner las categorías en orden inverso. Esto ya le da el orden lógico. Ya como vemos aquí, ya va a tener un orden lógico mi diagrama de Gantt. Ya la que está de primera acá va a estar de primera a la derecha y la que está de último va a estar de último. ¿Qué me queda haciendo falta? Pues decirle que este colorcito naranja que está aquí, el inicio, no se muestra. Entonces le doy clic derecho y le quito el relleno, lo digo que lo deje sin relleno. Aquí ya tengo un diagrama de Gantt de mi gráfico. Ya los otros elementos, pues ya es detalles que ustedes le quieran agregar, si quieren poner un título de Gantt, si de pronto le quieren poner un título al diagrama de Gantt, o si lo quieren dejar sin título, se lo eliminan, ya como le digo, dan preferencias. Y aquí en la escala temporal también le puedo dar configuración, entonces le puedo decir que me los ponga aquí está de 20 en 20, que me los ponga cada 2 días, por ejemplo. Pero pues cada 2 días me quedo como muy lleno, entonces lo voy a poner cada 5 días, vamos a ver cómo se ve. Listo. Entonces lo puse que cada 5 días muestre, y lo que voy a hacer es muestre la escala y lo amplío un poco para que se vea mejor. ¿Qué características va a tener este diagrama de Gantt? Que lo hice de esta manera, como una gráfica dependiente de una hoja de datos que tengo aquí a la izquierda. Que si yo tengo un cambio, esto que estamos haciendo aquí en este momento hasta ahora es estableciendo nuestra línea base. Ya tengo este diagrama definido, este hace parte de mi línea base y es lo que presento como propuesta de mi proyecto. Voy a adelantar un poco a la fase siguiente, que es la fase de ejecución del proyecto. Ya yo soy el líder o el ejecutor o el director o gerente del proyecto y tengo esta misma herramienta. Se me entrega esta herramienta con el cronograma pensado. Entonces ya lo que yo entro a hacer aquí es empezar a hacer gestión. Entonces si empiezo a hacer cambios, este ya queda guardado como línea base para referencia de comparación con lo planeado y empiezo a hacer un cambio. Entonces digo, bueno, la adquisición de vehículos, que por aquí a simple vista veo holgura, pero más adelante lo vamos a calcular, no va a durar 8 días, sino que tuvimos un percance porque se nos atrasó el proveedor. Entonces no va a durar 8, sino 12 días. Entonces cuando le pongo 12 días, fíjense que cuando voy a cambiar, señalando con el dedo, cuando voy a cambiar este 8 aquí, la adquisición de vehículos es esta actividad que ven acá, esta que está aquí seleccionada. Entonces este 8 lo voy a cambiar por un día 12. Fíjense en esta actividad adquirir vehículos. Cuando lo pongo en el día 12, adquirir vehículos, adquirir equipos, qué pena que me equivoque, venga, corrección. Este que está acá arriba, adquirir vehículos, este está aquí.
Cuando le pongo el día 12, adquisición de vehículos, la actividad se extiende. Entonces ella se me va a actualizar dependiendo de los cambios que yo vaya teniendo, o si inicio en un día siguiente, en un día diferente, inicio en el día 32 del proyecto, también va a mover la actividad. Entonces esto me va a permitir tanto hacer planeación como hacer gestión cuando ya esté con la ejecución del proyecto. Y es el ejemplo que le estoy dando. No es necesario tener el software licenciado para manejar un proyecto. Con un Excel yo puedo hacer gestión de proyectos. ¿Sí? Para recordarte que como tenemos pendiente lo de la guía, para explicar la guía, pues ahorita a las 8:30 ingresa nuestra compañera y asesora del proyecto, la doctora Patricia Guerrero. Entonces, para que podamos abordar el tema. Sí. Ok, muchas gracias. Voy a mostrar entonces el ejemplo con Excel, que esto es muy rápido. Ya viéndolo de esta manera, en Excel es muy sencillo hacerlo. Lo que yo hago es seleccionar, pues si ya tengo una versión avanzada, selecciono la lista de actividades con la tecla de control que me permite hacer selecciones múltiples, selecciono el inicio y la finalización, que son los datos necesarios para hacer mi diagrama, y en insertar, pueden decirle insertar gráfica apilada y de una vez le saca el gráfico, o si le piden los gráficos recomendados en las últimas versiones de Excel, aquí también tienen la gráfica apilada. Como pueden ver lo que hice y me demoré unos 10 minutos, aquí lo puedo hacer con 2 o 3 pasos. Lo agrego y aquí ya tengo mi gráfica. ¿Qué me queda? Pues lo que hice en el otro. Invertir los datos, indicar cuál viene, aquí en serie de datos. Porque me quedó serie en blanco. Ya, listo. Organizarlo. La campaña de la... Organizar organizaciones es la última. Organización. No, miremos. Sí, entonces darle la lógica a mi serie de datos, que quede primero el inicio y luego la duración. Y ahorita organizarlo, que la realización de campaña está en la parte superior. Entonces le doy el formato y le digo que lo ponga en orden inverso. Y ahí ya quedó. Creo que el tema es que está como muy reducido. Entonces, que mirada que no me he mostrado o no seleccioné la primera, la de hábitos, cuando seleccioné la lista de actividades. Ya va a tener mi diagrama de Gantt. Puede ser de esta forma o de la misma forma seleccionan los campos y la insertan como lista apilada y también les va a dar el diagrama ya listo. Este sí queda un poco mejor. El formato lo pongo en orden inverso, lo voy a hacer bastante rápido porque ya lo expliqué. Y cambio la serie de datos de orden para simplemente quitarle el relleno a este. Y ahí ya tengo mi diagrama de Gantt muy rápido. Como le digo, hacer esto ya de manera automática con Excel, comprendiendo el otro ejercicio, cómo se hace de manera manual, es muy sencillo hacerlo. Ya le dan el formato, le ponen los días como lo deseen hacer. Ahí ya tengo mi diagrama de Gantt hecho en Excel. Otras herramientas para realizar el diagrama de Gantt, pues tienen el Gantt Project, que es una herramienta gratuita. Por ahí en una diapositiva tienen avanzo en las diapositivas para pasar a la guía. Por aquí en esta donde nos dice qué componente tiene un diagrama de Gantt, entonces fecha de inicio y finalización, las tareas y subtareas, los plazos, tareas interdependientes, el progreso de las tareas. Y aquí en la presentación, que ustedes la tendrán en las memorias, aquí está el link de descarga del Gantt Project, que es una herramienta gratuita para la estructuración de diagramas de Gantt. Si lo quieren hacer en Excel o si quieren utilizar una herramienta de estas, que también es muy práctica y muy fácil de manejar, ahí tienen el link de descarga. Está abriendo, mientras lo abre voy cerrando el ejercicio. ¿Qué nos permite un diagrama de Gantt? Pues facilita la visualización gráfica del proyecto de manera global. Me permite definir los plazos realistas. Como vieron ahí, ya sé cuántos tiempos tengo, cuándo inicio, cuándo finalizo. Me permite hacer seguimiento
para el logro de los objetivos, que actividad está trazada, esta debía iniciar este día, el día X, y no está iniciando. Una herramienta de comunicación. Cuando yo le muestro a mi equipo de trabajo en mi proyecto el diagrama de Gantt, pueden mirar de manera gráfica la ejecución del tiempo. Y permite gestionar el tiempo de manera eficaz en la fase de ejecución. Este que están viendo aquí es el Gantt Project. Mírenlo, esta es una herramienta gratuita. Y aquí simplemente con Control T o aquí en tarea tengo la de adicionar tareas. Entonces aquí ustedes van poniendo la tarea. Entonces, tarea resumen. Voy a poner el ejemplo rápidamente. Agrego otra tarea. Y tengo la actividad 1. Bueno, actividad 1. Tengo una actividad 2 que la puedo agregar para mostrarles con 2 actividades. Les muestro el ejercicio. Tengo una actividad 2. Estas 2 actividades son subtareas de la de arriba. Con tabulación las muevo a la derecha con el botón de tabulación, la que tiene las 2 flechas cruzadas arriba de la mayúscula sostenida. Y la secuencio directamente. Tomo una y la secuencio a la otra. Y ahí ya tienen una tarea predecesora a la anterior. De todas formas, en el ejercicio de la próxima sesión, trabajaremos en Project y les mostraré este ejercicio en Project con la lista de actividades, cómo se aplica, cómo se ponen las predecesoras y las relaciones dentro de Project. Ahí les dejo el Gantt Project para que los que lo quieran descargar y utilizar. Es libre, es gratuito. De todas maneras, pues da la opción de compra para quienes quieran colaborar con el proyecto. Y finalizando este ejercicio, pues ya viene la socialización de la guía que está, está definida dentro de la plataforma. No sé si damos espacio para la otra intervención o continuamos con la guía. Por favor, abordamos la guía, Edwin. Ok, perfecto. Entonces hay una guía que encontrarán, que voy a mostrar de manera muy breve para pasar al otro ejercicio, que encontrarán en la plataforma que dice Guía Técnica de Proyectos, y es la que les permite pues estructurar el proyecto que van a entregar, que es una de las entregas del ejercicio del diplomado. Al ser un ejercicio académico, pues se requieren unas entregas y unas retroalimentaciones, por eso está esta guía técnica establecida. ¿Qué nos dice ahí? Descarguen esta guía, desarrollen todos los entregables, lo que están aquí son los entregables de lo que ya han abordado dentro de todo el diplomado, y lo envían a este correo, que es el que va a ser enviado a las personas que les van a hacer a la retroalimentación, que muchos han venido pidiendo y constantemente en las sesiones nos dicen, miren, necesitamos que nos retroalimente, que nos digan cómo va el proyecto. Entonces, este ejercicio de esta guía, ustedes aquí completan esta guía que está simplificada, es muy simple de diligenciar, la suben, la envían al correo, y entonces allí el grupo de expertos va a ser como una especie de panel de expertos, lo van a revisar, van a utilizar una rúbrica de evaluación y les van a devolver la retroalimentación de la rúbrica para que ustedes vayan haciendo los ajustes necesarios al proyecto de acorde a la guía sectorial con la cual están trabajando. ¿Qué deben subir? La voy a explicar muy brevemente. Lo primero, el link de la plataforma. Como todos ustedes tienen el proyecto registrado dentro de la plataforma, han propuesto el proyecto, entonces copiar y pegar el link, que esta va a ser la referencia para validar que esté en la plataforma y también para hacer alguna revisión. Si algunos tienen un video, un pitch, algunos tienen ahí algunos datos importantes. El nombre del proyecto, importante que el nombre sea claro, entendible y diga qué es lo que se va a hacer con el proyecto. La localización geográfica, el municipio, sabemos que todos los proyectos son de aquí del Valle del Cauca. En caso de que tenga impacto o esté localizado en departamentos diferentes, indicarlo aquí dentro de la guía. Contribución a las políticas, lo que hablábamos dentro del tema de jerarquía, es necesario que dependiendo del proyecto que ustedes tengan esté alineado a políticas locales, regionales, si es lo posible nacionales, y si se puede indicar a qué ODS está asociado, les decía por lo menos a 1 o 2 ODS, ideal si pueden indicar aquí a qué política se alinea el proyecto que ustedes tienen. Y ya está separada la guía por capítulos, cada capítulo está en una hoja independiente para facilidad de lectura. Entonces por acá tengo la identificación del problema, árbol de problemas, ustedes tendrán árboles de problemas de diferentes estructuras, aquí pone el árbol de problemas, aquí nos indica por metodología general ajustada que cada causa primaria debe tener por lo menos una causa secundaria asociada. Puede tener 2 o 3, pero mínimo debe tener una. No pueden tener una causa en el árbol de problemas. Regáleme
lo miramos. No pueden tener en el árbol de problemas una causa que solo tenga, se me perdió el árbol. Acá me voy al árbol que está acá atrás para mostrarles, explicarles ese punto. Aquí está el árbol de problemas, exacto. Entonces, no se puede tener una causa primaria que no tenga una causa secundaria asociada. Y lo mismo para los efectos. No se puede tener un efecto primario que no tenga un efecto secundario asociado. En el caso de este ejemplo, tenemos un efecto secundario para 2. Será necesario dividirlo y redactarlo para cada uno de estos efectos secundarios por lógica de metodología general ajustada. Su correcta descripción del problema. En el análisis de participantes se agregan las entidades, pero en este caso, como también ustedes son integrantes, hay personas de la sociedad civil que no pertenecen a ninguna organización, ustedes también se incluyen, el equipo de trabajo de formulación del proyecto se incluye aquí dentro como actores del proyecto para tener en cuenta quién es el equipo que lo está estructurando. La población objetivo, descripción de la población objetivo. Árbol de objetivos, que es la redacción, leen ahí las preguntas, si tienen dudas, pues las formulan y como yo voy a acompañarlos en una sesión más, en la otra sesión les resolveré dudas sobre la guía. Entonces nos las pueden enviar, que las estaremos resolviendo en la siguiente sesión. El objetivo general del proyecto, los objetivos específicos, que también están ahí explicados. La alternativa de solución propuesta. Dentro de metodología general ajustada se requiere mínimo 2 alternativas de solución. Para este ejercicio no les vamos a pedir las 2 alternativas con las que ustedes proponen, porque como les digo, es más un ejercicio académico y un proyecto de articulación que va a quedar en banco de proyectos para hacer la búsqueda de posibilidades. La estructura de desglose de trabajo, que ya la hicimos en una sesión pasada. El diagrama de Gantt, que lo acabo de mostrar, puede ser en la herramienta que ustedes deseen, si quieren hacer en Gantt Project, si lo quieren hacer en Excel, en Project, si lo quieren hacer en cualquier herramienta, pues es válido. Y el costeo, que también lo vimos cuando estamos hablando de DT, que yo les decía que la base de la estructura del desglose de trabajo, los componentes y las actividades son la cabecera de mi presupuesto, de mi costeo. Entonces ahí tengo los rubros, este que está aquí en la lista de rubros que se encuentra disponible en metodología general ajustada. No tienen que adicionar estos rubros, ustedes miran cuáles son los rubros que ustedes van a requerir dentro de su proyecto y los ponen y los definen por actividad. Más adelante, de todas maneras, tienen una sesión donde van a hablar de presupuestos, de flujos de caja del proyecto, donde se ampliará esto. En el momento sería un costeo básico. Recomendación, esta primera entrega es para que lo vayan haciendo, la idea es que esto se haga rápido para empezar a hacer las retroalimentaciones. Esta no es necesario que se extienda ni que sea un documento muy extenso, es que sea muy breve, muy limitado, y para que con eso se haga una idea a los evaluadores de los proyectos que van a acompañarlos, que no una evaluación, sino más una retroalimentación, un acompañamiento, unas recomendaciones que se van a hacer para que este grupo de personas o este panel de expertos, por así llamarlos, van a hacer una retroalimentación sobre eso. Entonces traten de ser muy breves porque son bastantes proyectos y muy concisos, muy concretos en el diligenciamiento de esta guía para que facilite la lectura, la comprensión y la retroalimentación pueda ser lo más efectiva posible. Creo que si no hay más preguntas, pues con esto doy cierre para dar paso a la aplicación de la herramienta. Les agradezco a todos por su participación, por su tiempo y por su disposición. Espero. Bueno, muchísimas gracias a... Diagrama de Gantt con diferentes herramientas. Perfecto, gracias. Le damos muchísimas gracias entonces a Edwin Ortega por acompañarnos el día de hoy, por explicarnos, digamos, este proceso. Lo que nos queda a nosotros como participantes del diplomado es poder que ustedes descarguen esta guía que nos está explicando Edwin en este momento, que en sus grupos de trabajo puedan ir adelantando esta información que hemos estado explicando hasta el momento y que la puedan enviar al correo que dice la guía. También queremos informarle a las personas que todavía no tienen proyecto, que están buscando los proyectos, que recuerden que ustedes pueden
dentro de la plataforma que tenemos, pueden buscar proyectos y plantearse como oferentes y a diferentes proyectos, porque recuerden que pues dentro de los proyectos los demandantes van a escoger solamente algunos, puede que no les escojan a todos. O también más adelante vamos a hacer una sesión en la que vamos a tratar de plantear proyectos que estén disponibles para buscar oferentes. Entonces también estén pendientes de esa situación. Y a las personas, a los demandantes, a los que han planteado sus proyectos, por favor responder a esas solicitudes que han realizado los oferentes. Revisen sus correos electrónicos, que allí les deben llegar las comunicaciones, y ya sea que sí los vayan a vincular o que no, para que por favor les contesten. A continuación, invitamos a la profesora y doctora Patricia Guerrero Zúñiga. Ella es doctora en Ingeniería Civil, fundadora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad del Valle, la OTRI, y es cofundadora de la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, RUPIV, y también es cofundadora del Comité Universidad Empresa Estado, el CUEP. Y nuestra doctora Patricia Guerrero tiene como experiencia en gestión de conocimiento y transferencia de tecnología por más de 15 años. Y ella nos está acompañando en nuestro proyecto Un Valle del Conocimiento como asesora. Entonces, muy buenos días, profesora Patricia. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los participantes. De nuevo nos reunimos aquí en esta ocasión, pues para ya ir formalizando todo lo que ustedes han recibido de información dentro de la estructuración de los proyectos, ¿cierto? A pesar de que son proyectos académicos, pero realmente ustedes cuando se matricularon en este diplomado es porque de verdad tenían una intención, tenían unas necesidades, tenían unos problemas que querían pues presentar algún proyecto para tratar de solucionar esos problemas, ¿cierto? Entonces esto, cuando decimos vamos a firmar un acuerdo de articulación, entonces yo les voy a poner ahora el documento que hemos diseñado para que ustedes formalicen en cierto grado esas articulaciones, porque a pesar de ser académico, muchos de estos proyectos son proyectos que de verdad se van a presentar, son proyectos que muy seguramente, dependiendo de la forma que se han estructurado, de todo el empeño que ustedes han puesto en eso, desde el Valle del Conocimiento se pueda de pronto hacer una etapa de acompañamiento, de recomendación en las entidades que pueden aprobar y financiar este tipo de proyectos, ¿cierto? Y lo que buscamos es que de verdad en el Valle del Cauca tengamos cierta fortaleza en estructuración de proyectos, porque siempre se nos ha dicho eso. Cuando salen las convocatorias, a veces muchas de esas convocatorias se pierden porque no hay proyectos bien formulados. Y una de las partes más importantes de estos proyectos de una estructuración es trabajar en red, trabajar articulados. Y entonces dentro de ese trabajo articulado, nosotros tenemos que iniciar con cierto nivel de confianza, de tranquilidad, ¿cierto? Y eso es lo que queremos con esta firma de este documento de articulaciones. De hecho, se les ha dicho que se pasa de una sala a otra, ¿cierto? Conocemos una sala que es como la AAA, donde ya las articulaciones de al menos 2 hélices ya están confirmadas. Y esa confirmación, algunos ya incluso tienen unos documentos firmados de esas articulaciones o de esas redes que han formado. Entonces nosotros, los que van pasando, pues este documento es un documento muy simple, muy sencillo, no tiene letra pequeña, no los va a obligar a ustedes a nada extraño. Entonces se los voy a compartir. Por favor me confirman si lo ven. En este momento voy a iniciar compartir ese documento y les pido el favor de que me confirmen si lo están viendo. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces iniciamos. Este es un acuerdo de intención para la conformación de articulaciones en la formulación y estructuración de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el marco del proyecto Un Valle del Conocimiento. Súper simple, esto realmente es lo que estamos haciendo aquí, ustedes no van a ver nada raro en esto. Por medio de este documento, las partes, y aquí escriben el nombre de los diferentes aliados, la hélice a que pertenece cada aliado, esas son las partes, desean formalizar la intención de trabajar en conjunto para la formulación y estructuración del proyecto, ahí va el nombre del proyecto. Además de lo anterior, este acuerdo busca desarrollar actividades que faciliten el proceso de transferencia y explotación comercial y social del conocimiento entre las partes
con el fin de mejorar su competitividad y la del departamento. Ese es un objetivo mayor que pues se puede dar, ojalá se dé, porque ese es el cambio y la transformación que requerimos, pero pues no es algo que se esté obligando ahí. Esta articulación tiene como propósito solucionar retos conjuntos a partir de la aplicación de la metodología de resolución de problemas y co-creación de soluciones entre los demandantes y oferentes de conocimiento de manera articulada. Por eso es que se va buscando esos oferentes, y ustedes lo han estado buscando y se presenta esa plataforma para que se inscriban. Para propiciar la transferencia, explotación comercial, social, del conocimiento entre las partes que conduzcan a la consolidación de propuestas de innovación y al fortalecimiento de la competitividad a nivel regional, las partes aquí firmantes nos comprometemos a participar de manera activa en el proceso de formulación de proyectos. Eso es lo que quieren ustedes, que todos los que se han unido, los que ustedes identifiquen como oferentes que van a aportar a su proyecto, de verdad vayan activamente a trabajar y a acompañar la formulación de ese proyecto lo más que se pueda para que quede muy bien. Desarrollar de manera conjunta proyectos de interés común con la intención de contribuir al fortalecimiento de la articulación para la transferencia de conocimiento. Ese proyecto es uno de ellos, puede ser el único, ojalá sean más, que ya esta participación en este diplomado deje ese conocimiento de ustedes de que es importante formar redes, que es importante articularse, compartir y confiar, compartir capacidad y conocimientos para el desarrollo de las fases de los procesos de articulación, facilitar los medios y recursos necesarios para adelantar las actividades requeridas para el desarrollo de retos establecidos por la articulación. Estos recursos, ¿qué son? Pueden ser en dinero, pero pueden ser en especie, conocimiento, trabajo u otro, ¿cierto? No necesariamente dinero. De pronto se están uniendo para solicitar a una convocatoria un dinero o algo, o de todos modos algunos, porque nosotros revisamos ya toda la intención que ustedes tenían, lo que ustedes escribieron cuando se matricularon en el diplomado, algunos incluso ya tienen parte del dinero que se requiere para esa transformación que busca el proyecto. Adelantar los trámites y gestiones requeridos para el cumplimiento de los compromisos asumidos aquí dentro del diplomado y que estarían cumpliendo acá. Tener disposición para trabajar en equipo, bajo los principios de equidad, transparencia, beneficio mutuo, respeto a las diferencias, compromiso y flexibilidad. Las partes suscriben el presente acuerdo de voluntades manteniendo sus propios objetivos, mandatos y procedimientos administrativos, a menos que esté previsto específicamente. Este trabajo colaborativo establecido en el presente acuerdo de voluntades no será interpretado como intención de asociación para constituir una sociedad comercial o una nueva entidad con personería jurídica, ni será interpretado como oferta o promesa de celebración de contrato o instrumento jurídico alguno diferente a lo del proyecto en que se están uniendo aquí. A su vez, ninguna de las partes que suscriben el presente acuerdo de voluntades responderá de manera solidaria en relación con las actividades desplegadas por las otras partes. Esto es para generar precisamente esa confianza de que no va a haber ninguna unión aquí diferente a la que ustedes están buscando. Y por otro lado está esto importante, las partes aceptan también que la información que se recibe en relación con los temas abordados en esta articulación se encuentra revestida de carácter confidencial, razón por la cual se comprometen a no utilizar la información confidencial que sea transmitida, ni a reproducir, publicar o divulgar a terceros dicha información, ni a explotar la información confidencial a la que se tenga acceso para beneficio directo o indirecto o el de algún tercero, y en general a no utilizar dicha información de manera que pudiera causar perjuicio directo o indirecto a sus creadores, a las entidades titulares, reconociendo a su vez que el incumplimiento de este compromiso podrá acarrear el inicio de las respectivas acciones legales por parte de los titulares de la información y demás involucrados. Esto es una cláusula general de confidencialidad. Nosotros en la Universidad del Valle desde el principio, cuando estábamos en cualquier proyecto, esto era lo mínimo que se firmaba para tranquilidad de cada uno de los participantes, ¿cierto? Porque es que esto sí es algo que a veces genera mucha dificultad de llegar a articularse, y yo les puedo dar cualquier cantidad de ejemplos. Hubo proyectos maravillosos que no se pudieron al final sacar adelante. ¿Por qué? Porque el dueño de lo que se había desarrollado nunca confió en otra persona. Entonces, ahí sí está para decir, para nadie, porque si no hay esa confianza, entonces, ¿qué? Entonces, esta es una cláusula mínima, redactada, eso sí, siempre estas cláusulas, pues, por abogados,
para que todos estén tranquilos de que esta información que ustedes compartan, obviamente, pues tenemos que empezar, ojalá algún día lleguemos a confiar como en otras partes, pues de que solamente de palabra, pero al menos en principio esto nos da tranquilidad en ese sentido. La implementación de la presente articulación se realizará mediante la elaboración conjunta de una propuesta de proyecto de CTI, ese es el proyecto que ustedes han recibido tanta información para estructurar y sacar adelante, donde se definirán de manera específica las responsabilidades acordadas. Nuestro interés particular se encuentra asociado al proyecto tal y tal, lo vuelven a colocar para que sea, que esa es la responsabilidad en esta firma, y en el caso de que sea pertinente, recomendarlo a la instancia que los abajo firmantes lo consideren necesario para su posterior ejecución. El objetivo abarca, y aquí el objetivo de su proyecto. En caso de ser necesario, las partes se comprometen a perfeccionar este acuerdo de considerarse necesario. En caso de que ya se impliquen patentes, otras cosas que pues ya son más de mayor envergadura, pues ya vienen otros acuerdos de confidencialidad que hay un módulo de propiedad intelectual que creo que ustedes van a tener la posibilidad, los que estén interesados, de participar en ese módulo, en donde ya se mirarán otros aspectos. Pero hasta aquí el documento muy sencillo que ustedes tendrían que firmar. Entonces, aquí firman todos los que tengan con su cédula y eso es todo. Ese es el documento que entregan acá al programa. No sé si alguna pregunta, algo al respecto. Voy a dejar de compartir aquí de todos modos, pero estaré atenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Pues tal como lo dice la doctora, para nosotros es muy importante que ustedes puedan realizar este acuerdo entre las diferentes partes que están conformando los equipos. Aquí lo que planteamos es el objetivo de estas redes que estamos conformando y digamos cuáles son los acuerdos a los que llegamos para realizar las redes y realizar la formulación de los proyectos. Entonces, les recordamos, esta información va a estar colgada en la página de nosotros y también se va a enviar por correo electrónico y pues el enlace también se va a enviar por los grupos de WhatsApp que tenemos. Entonces, les recordamos, en la clase de hoy, en la sesión de hoy, hemos abordado tanto el tema de la guía que se debe entregar, pues ya veníamos trabajando el tema de árbol de problemas, árbol de objetivos, hoy trabajamos el tema de diagrama de Gantt. Entonces, esa información en la que se solicita en la guía debe entregarse para el 30 de junio. La idea es que los proyectos que ya vayan avanzando pues puedan entregarnos máximo hasta el 30 de junio. Se debe entregar esta guía con el acuerdo de las articulaciones firmado. Esa es la información que nos deben enviar al correo que está en la parte de arriba de la guía. Entonces, doctora Patricia, pues muchísimas gracias por su participación. La dejo para que se despida entonces de los participantes. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya quedado claro. Este acuerdo de articulación lo van a estar recibiendo también, así como han estado recibiendo unas cartas que se han enviado. Por favor, aquí sí les recuerdo que de pronto los que no han contestado todavía esta información que se les está solicitando, eso es muy importante para nosotros poder ver cómo podemos irlos apoyando en los diferentes grupos en que se encuentran en los proyectos, ¿sí? Entonces, eso sí les recomendamos nuevamente. Y no, mucho gusto, hasta una próxima ocasión y estaré atenta a cualquier inquietud que tengan. Con mucho gusto a través de Lady podemos responderla, ¿no? Hasta luego, muchas gracias. Perfecto, doctora Patricia, muchísimas gracias. Y como les habíamos anunciado la sesión pasada y como les venimos trabajando, nosotros desde el proyecto Un Valle del Conocimiento venimos trabajando en fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca. Pero también para eso necesitamos una información de parte de ustedes que nos ayude a identificar cuáles son esos temas que deberíamos trabajar en la agenda para la articulación entre los diferentes actores del sistema. Entonces, para ello, los voy a dejar con nuestra compañera Lady Kirley Rivera. Ella es administradora pública, magíster en políticas públicas, investigadora en proyectos sociales, capacitadora en ámbitos de la gestión pública, derechos humanos, experiencia en trabajo comunitario.
y es nuestra profesional de investigación en el proyecto Un Valle del Conocimiento en el componente de gobernanza. Entonces, muy buenos días, Lady. Hola, buenos días. Gracias por este espacio. Bueno, sabiendo que es corto el tiempo, pues voy a ser muy concreta. Voy a presentar pantalla para que podamos apreciar pues el instrumento del cual pues ya de alguna manera hizo el preámbulo Lady. Entonces, como ya se les había mencionado, pues el propósito de esta aplicación de instrumentos es que con la experiencia que ustedes tienen y por supuesto su opinión, pues quede allí consignada de alguna manera en estos instrumentos. Este especialmente está digamos, como conectado con el que ustedes antes habían diligenciado el viernes 4 de junio, que tiene que ver con las líneas estratégicas que se han considerado como posibles para incorporarlas en la Agenda Estratégica 2030 del proyecto. Entonces, como ya ustedes pues están bastante familiarizados, en la primera sección van a encontrar como la introducción del instrumento en sí mismo, también aspectos muy importantes relacionados con el consentimiento informado. Y finalmente, pues después de esa lectura, ustedes, por supuesto, verificarán si consideran que es pertinente, lo diligencian entonces en sí para poder continuar con las siguientes fases, aceptando las condiciones que presenta el consentimiento informado y, por supuesto, también autorizándonos a utilizar esa información en futuros proyectos o, digamos, disposiciones que sugiera el proyecto en el cual está enmarcada la actividad. Entonces, en la segunda sección encontramos la autorización para tratamiento de datos personales, asunto pues con el que también ustedes se encuentran familiarizados y, por supuesto, iniciarán con el diligenciamiento de sus datos personales, la selección del municipio de origen, también el nivel educativo, asimismo el sector del cual de alguna manera ustedes representan o la hélice asimismo del que ustedes representan. Y finalmente, ya para entrar en materia del contenido del instrumento en sí mismo, este instrumento es muy sencillo. En primera instancia se van a presentar pues los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible por una razón fundamental y es que básicamente el sustento de todo el proyecto en sí mismo y de las actividades e instrumentos que se están realizando es el enfoque transformativo del que ustedes seguramente ya habrán escuchado en sesiones anteriores de este seminario. Entonces, aquí van a encontrar los 17 y se les está solicitando pues indicar en el momento de ese proyecto que ustedes han venido desarrollando muy seguramente y que ya, por ejemplo, la doctora Patricia señaló que se han desarrollado algunos avances, pues seleccionar con qué objetivos se está vinculando o con cuáles, no necesariamente con uno, sino que pueden ser con varios, por supuesto. Y ya en esta sección quinta, aparece ya los temas de investigación que se ponen a consideración de ustedes para que decidan si es pertinente o no que se incluyan como parte de las líneas estratégicas que previamente ustedes pues habían considerado en la sesión anterior, que fue el viernes 4 pues, para la aplicación de instrumento. Entonces, en un ejemplo muy concreto vamos a encontrar, recuerden que había una línea que se llamaba biodiversidad y entonces en esa línea se han definido unos ciertos temas de investigación que por supuesto se han rastreado a partir de otros instrumentos, es decir, otras instancias, otros referentes para la agenda estratégica, todos estos referentes de planeación, por supuesto. Entonces, al exponer estos temas de investigación, cuando ustedes los lean, va a ser muy sencillo, simplemente como en el caso anterior del instrumento, ustedes van a decidir si consideran pertinente que ese tema se incorpore, no se incorpore, o también se va a dejar una pregunta abierta que, por supuesto, como en el caso anterior, muchos de ustedes hicieron grandes aportes, entonces también se espera que, por ejemplo, si alguno de ustedes, incluso docente o no, o incluso investigador, o incluso tenga otras conexiones complementarias con las universidades, con los centros de investigación, y sepan que hay un tema que se está trabajando, que es emergente, que es muy importante y no se está considerando, pues entonces lo puedan dejar aquí en la respuesta de estas preguntas abiertas, perdón, de cada una de las líneas estratégicas. Entonces, es lo que van a encontrar. Posteriormente, van a encontrar cuáles serían entonces los temas de investigación de la otra línea estratégica, que en este caso sería océanos y recursos hidrobiológicos. Entonces, pues para cerrar, por supuesto, les agradezco mucho su participación, su disposición para colaborarnos con el diligenciamiento de estos instrumentos. Por supuesto, Lady sí les recomendará cuáles son las fechas que ellos tienen definidos hasta fechas topes para el diligenciamiento de estos instrumentos. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a nuestra compañera Lady Kirley por su participación, por indicarnos sobre este instrumento que es muy importante para nosotros. Por favor, tengan en cuenta que esta información que ustedes nos dan nos ayuda a generar estas herramientas para poder fortalecer este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca. Entonces, también les recordamos que estos instrumentos, estas encuestas, hacen parte de la participación de ustedes en el diplomado. Es decir, para poder certificarse, ustedes tienen que cumplir ciertos aspectos, que es la asistencia a las sesiones del diplomado, al 80% mínimo del diplomado, la participación también en este tipo de instrumentos y la entrega oportuna de los documentos que les estamos solicitando, que es la guía y también el tema del acuerdo de voluntades que estamos viendo el día de hoy. Nos preguntaban sobre el acuerdo de articulaciones que nos presentaba la profesora Patricia Guerrero, si este se puede realizar con firma digital. Entonces, les informamos que sí, este tipo de acuerdo se puede realizar con firma digital, sobre todo pues teniendo en cuenta que son diferentes actores los que van o representantes de diferentes hélices que van a firmar el documento. Entonces, por ello para nosotros es muy importante que pues brindarles, digamos, las facilidades y poder que ustedes lo puedan realizar con firma digital. Finalmente, queremos invitarlos, hacerle una invitación para el próximo viernes de la próxima semana. Permítame, les voy a compartir una información. Por favor, me confirman si pueden ver la información. Listo, entonces les estoy compartiendo una invitación que les tenemos para la próxima semana, el próximo viernes. Nosotros desde el proyecto Un Valle del Conocimiento, pues como les digo, para nosotros es muy importante el tema de fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro departamento. Entonces, en nuestro proyecto tenemos un componente que hace parte o está enfocado al tema de la difusión del conocimiento. Y particularmente tenemos una campaña de difusión del conocimiento que vamos a hacer el lanzamiento este próximo viernes 25 de junio a las 7 de la mañana, es decir, en el horario acostumbrado de nuestro diplomado. Entonces, para nosotros es muy importante que nos acompañen a este lanzamiento de la campaña de difusión del conocimiento producido en el Valle del Cauca y sus oportunidades de negocio. Para esta sesión vamos a tener la compañía del señor Alexander Rodríguez. ¿Quién es él? Él ha producido contenidos digitales estratégicos para clientes en 4 continentes y en 3 idiomas, en inglés, español y mandarín. Ha sido premiado con algunos de los premios más prestigiosos en web, publicidad y medios sociales. Él ha desarrollado campañas exitosas para marcas como Disney y Sony Music Entertainment, así como pues otras muchas. Y ha escrito libros bestseller como Digital Bacon, Haz que tu presencia digital sea irresistiblemente atractiva, y Sell Your Before You Sell, para que ustedes pues también reconozcan, digamos, esta invitación particular que les realizamos a esta campaña de difusión del conocimiento. Entonces, la idea es que nos puedan acompañar el próximo viernes en este lanzamiento de la campaña de difusión del conocimiento. Igualmente, les recordamos que tendremos nuestra sesión normal el día miércoles a las 7 de la mañana y les recomendamos que este fin de semana y en adelante puedan abordar el tema de la guía. Les recordamos, se va a enviar también por correo electrónico y lo pueden encontrar ustedes en nuestra página web. Entonces, les agradecemos la participación que han tenido con nosotros el día de hoy. Les recordamos que este diplomado se realiza en alianza con la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto Un Valle del Conocimiento, la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca y la Universidad del Valle con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Entonces, que tengan un feliz día y muchas gracias por su participación en esta sesión del diplomado. Feliz día.